Bien, Hebreos 3:1, mis hermanos, es el tema. El capítulo 3 es lo que vamos a dar una breve lectura de todo el pasaje para después ir poco a poco aprendiendo acerca de lo que el escritor nos enseñará en esta mañana. Quiero recordar lo que hemos venido haciendo en el trayecto de estas semanas. Esta carta titulada Hebreos, como sabemos, llega a una congregación, a una pequeña congregación, para ayudar a estos cristianos que fuertemente han sido abusados por sus compatriotas, los judaizantes. Y no solo ellos, también los gnósticos ejercían una influencia muy fuerte sobre ellos. Entonces, ellos vivían bajo amenaza y principalmente los cristianos que fielmente profesaran fe en Cristo. Ellos eran los principales que habrían de tener problemas. Los de doble ánimo podrían salvar su vida, pero estos verdaderamente estaban en peligro. Tan difícil la estaban pasando estos hermanos allí reunidos a quienes llegó esta carta, pues las circunstancias en las que vivían, las enseñanzas torcidas de los gnósticos, el hostigamiento de los judaizantes, los tenían tan perplejos, tan temerosos, tan confundidos. Todos estos enemigos estaban golpeando fuertemente su fe. Estaban siendo abofeteados, azotados fuertemente por todas estas cosas que le rodeaban. Y además, no solamente eran cosas externas, sino que en el trayecto de estos mensajes también observaremos la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios, y de allí derivaba principalmente todo este problema. Ellos habían llegado a tal punto que habían perdido la seguridad de su salvación. Eran salvos, pero algunos de ellos, los que verdaderamente lo eran, no se sentían así. No se sentían parte de la iglesia, no se sentían involucrados. No, sus mismas culpas, sus mismas negligencias los hacía apartarse y apartarse y apartarse. A estos son los que el Señor se dirige. Ellos ahora están contemplando la idea de abandonar todo, de dejar la iglesia, de dejar el compromiso con la iglesia, con el evangelio, de dejar de identificarse con la iglesia de Cristo. Quizás después de todo ellos se preguntaban, tal vez los rabinos tienen razón, tal vez somos nosotros los que estamos mal, pues todo esto que nos está pasando, tal vez es un castigo de Dios. Antes, cuando éramos judíos, profesamos la fe de los judíos, estábamos bien, pero ahora parece que el mundo se ha vuelto en contra de nosotros. Tal vez esto sea el castigo de Dios, porque nos hemos vuelto a Cristo y tal vez Él no es la verdad como Él aseguró serlo. Entonces, ¿volverán ellos a la sinagoga? ¿Abandonarán la iglesia, su compromiso con el evangelio? ¿Se identificarán nuevamente con los judíos? ¿O quizás están dispuestos a vivir en la amargura del aislamiento y allí permanecer? Todo esto el Señor lo sabía. Él estaba muy atento de su iglesia y por eso inspira la mente de este escritor y envía esta carta con el título Carta a los Hebreos para dirigirse a ellos. Y mis hermanos, escuche con atención las palabras que inspiró el Espíritu Santo a partir del capítulo 3 en adelante. El escritor comienza diciéndole a estos verdaderos cristianos, así empieza hablándoles, a estos que se sentían inseguros, a estos que habían perdido la seguridad de su salvación y que cada vez estaban más débiles. Él les dice en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y después, desde el verso 2 al 6, les da suficiente material para que reflexionen y tomen una decisión. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno,
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, a partir del verso 7 al 12, se entrega una advertencia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y después, a partir del verso 13, al final, les entrega un amoroso consejo para animarles a tomar la decisión correcta, diciendo, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, si usted puso atención en lo que acabamos de leer, podrá percatarse de que el escritor hizo referencia a un periodo de la historia de Israel. Y en ese periodo él menciona a este extraordinario personaje, Moisés. Moisés. Ahora, quizás nos preguntamos, ¿cuál es la intención del escritor al mencionar a Moisés en el capítulo 3? Al menos podríamos decir tres cosas. Demostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, la superioridad del pacto de gracia al antiguo pacto de la ley. En una época como la nuestra, de verdad no estamos familiarizados con la historia de los judíos. Y por tal razón nos es muy difícil apreciar el alta estima que los judíos sentían por Moisés. Moisés fue considerado como lo mejor de lo mejor. Él era el judío de entre los judíos. Incluso ellos creían, es el mejor hombre que ha dado la historia. Entonces, mis hermanos, antes de poder seguir la exhortación del escritor, para entender la intención de por qué menciona a Moisés ahora en este capítulo, debemos entender primero quién fue Moisés. Necesitamos responder a la pregunta, ¿por qué Moisés era tan importante a los judíos de la época? Y no solamente de la época, todos después de ellos. Comprender esto nos ayudará a entender cómo, por qué y a qué nivel Jesús es mejor que Moisés. Y necesitamos también preguntarnos, ¿por qué es necesario demostrar que Jesús es superior a Moisés? Como sabemos, al escritor se le ha confiado un mensaje. Y si leemos nuevamente el capítulo 3, mis hermanos, descubriríamos que dicho mensaje es una alarmante advertencia para el que ha comenzado a apartarse, pero a su vez es una apremiante bendición al que lo recibe. Adentrémonos pues a nuestro mensaje, aprendiendo primeramente algo acerca
de Moisés. Moisés fue el gran judío por al menos 3 razones. La primera, Moisés fue divinamente elegido para una función extraordinaria. La vida de Moisés fue divinamente preservada en medio de una sentencia de muerte a todos los niños. Moisés fue preservado. Recuerda Éxodo capítulo 2 lo que nos dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos, es este, dijo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué bendición, ¿no? Para esta mamá le pagaban para cuidar a su propio hijo. Pero bien, vemos pues que este niño, este pequeño Moisés, fue preservado desde su infancia. Y Dios dirigió las cosas providencialmente para que este niño fuese instruido en la fe de los hebreos. Entonces, Dios protegió milagrosamente a Moisés cuando era un bebé. Y no solamente se encargó de él cuando era un bebé, sino que también, de acuerdo a Deuteronomio 34, sabemos que Dios se encargó de sepultar a Moisés. Y entre estos 2 puntos, su nacimiento y su sepultura, su vida fue acompañada de maravilla tras maravilla, milagro tras milagro. Esto fue verdaderamente un varón extraordinario, era verdaderamente un orgullo para el pueblo judío. La segunda razón por la cual vamos a considerar también quién fue Moisés es que Moisés se convirtió en el incomparable libertador del pueblo hebreo. Moisés fue respaldado con un poderoso despliegue de señales y maravillas, prodigios épicos podríamos llamarles, milagros y maravillas y prodigios de película. Si usted ha visto la película de Moisés, se ve extraordinario cómo fue acompañado y respaldado Moisés en su ministerio. A partir del capítulo 7 al 12 del libro de Éxodo, vemos a Moisés convirtiendo el río Nilo en sangre. Sucesivas plagas como ranas, el polvo de la tierra de Egipto lo convirtió en piojos. Después Egipto se llenó de toda clase de moscas. Después hizo morir todo el ganado de los egipcios, pero no el de los hebreos. Hizo caer granizo encendido sobre toda la tierra de Egipto, acabando con todo lo que estaba en el campo, sean hombres, bestias y toda hierba y árbol. Pero también sabemos que en Gosén, donde el pueblo de Dios estaba reunido, no cayó granizo encendido. Y ante la dureza del faraón de Egipto, al día siguiente vino sobre ellos langostas que cubrieron toda la tierra, de manera que no se podía ver la tierra, y acabó con lo que había sobrevivido al granizo. Y así hasta el día de la Pascua, donde el ángel de Jehová descendió a matar a todo primogénito. Así al pueblo le fue concedida la libertad, donde más adelante vemos a Moisés abriendo el mar rojo y el pueblo entró por en medio del mar en seco, teniendo como muro a su derecha y a su izquierda el mismo mar. Después, tercero, Moisés llegó a ser como un gran apóstol en Israel.
¿Por qué digo estas palabras como gran apóstol? Uno de los privilegios que tuvieron los apóstoles por encima de los profetas es que Dios, o más bien Jesús, Dios en la persona de Cristo, instruyó personalmente a sus apóstoles. ¿No? Mencionamos en mensajes anteriores que este era uno de los requisitos del apostolado bíblico, haber sido instruidos personalmente por el mismo Señor Jesucristo. A diferencia de los profetas, quienes fueron instruidos, pero no directamente por Dios, sino por medio de señales, visiones, sueños, ángeles. Pero Moisés tiene un privilegio por encima de estos profetas, y él fue como un apóstol en los tiempos de la ley. Porque Dios habló directamente, cara a cara habló con Moisés. En Números 12, del 6 al 8, lo explica de la siguiente manera. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dios habló con Moisés en la zarza. Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. Ahí él recibió la ley, recibió los 10 mandamientos. Y como usted sabe, para los judíos, la ley, las ceremonias religiosas y todo lo que envolvía estas leyes levíticas eran prioridad para ellos, eran prioridad para los judíos. Entonces, por esta razón podemos decir que la ley y Moisés eran sinónimos en el lenguaje judío. El Nuevo Testamento suele referirse a la ley como la ley de Moisés en Lucas 2:22 y en Hechos 13:39. Y no solo dejó los 10 mandamientos, sino también escribió el Pentateuco, que establecía la ley levítica y otras leyes que gobernaban todo lo que hacían los judíos. Moisés dejó los planos, el tabernáculo y el arca del pacto. Todo en la religión judía renombraba su nombre. Moisés, Moisés. Nosotros seguimos a Moisés. Moisés así enseñó. Todo renombraba su nombre. También Moisés fue considerado el gran historiador. Como dijimos, él escribió el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Donde especialmente el libro de Génesis nos habla de los orígenes de la tierra y de todo lo que existe en el universo, sea en la tierra o en los cielos. Moisés podría haber sido consultado por el más experto y preparado de los científicos hoy, y él podría darle razones lógicas, instrucciones, correcciones a sus preguntas. También se reconoce que no hubo un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Números 12:3. Moisés verdaderamente fue un gran hombre, mis hermanos. Verdaderamente, a pesar de la grandeza con que Moisés fue revestido, los privilegios, todas estas cosas no se le subieron a la cabeza, cuando en verdad era un gran hombre. La Biblia dice que él era manso, era un hombre manso. Por esto fue considerado fiel en la casa del Señor. A nosotros nos salen las tortillas redonditas y ya nos creemos mucho. Pero Moisés, acompañado de grandes prodigios y señales, se mantuvo en mansedumbre. Moisés verdaderamente fue grande. Y podríamos decir, Moisés fue el gran apóstol del Antiguo Testamento. Apóstol significa uno que es enviado. Y efectivamente así fue con Moisés. Él fue elegido por Dios, fue llamado por Dios y fue enviado por Dios. Tan grande era Moisés, mis hermanos, en los ojos de los judíos, que ellos creían que después de Dios estaba Moisés. Los judíos creían que Moisés era superior a los ángeles. En el pensamiento judío era Moisés
quien tenía una posición más alta y aún un privilegio más elevado que cualquier ángel. Y tenían sus razones para pensar de esta manera. No crea que era un invento de ellos, tenían sus razones. En este pasaje se menciona algo de Aarón en este libro de Hebreos, otro personaje importante del Antiguo Testamento, a quien abordaremos más adelante. Y como sabemos, Aarón fue el primer sumo sacerdote para Israel. Ese oficio de sumo sacerdote era el oficio más importante de Israel. Sin embargo, debemos recordar y debemos saber que mientras Moisés vivió, Moisés era el verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Existía un sumo sacerdote, pero a pesar de que había un sumo sacerdote en medio del pueblo de Israel, Moisés le superaba. Entonces, esta es una razón para creer, y muchas otras por las cuales ellos creían, después de Dios está Moisés. Y después los ángeles. Y después todos los siervos del Señor. Esto es memorablemente ilustrado en la pelea contra Amalec, la intermediación de Moisés delante de Dios. ¿Se acuerda cuando Israel pelea contra Amalec? Cuando Moisés alzaba sus manos, entonces el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando Moisés las bajaba, entonces Amalec prevalecía sobre el pueblo de Dios. Entonces, también recordamos el evento cuando Moisés descendía del monte, encontró al pueblo sumergido en una orgía, una moralidad, y fue Moisés quien se presentó delante de Dios, quien intercedió delante de Dios para buscar el perdón en favor del pueblo. Entonces, sin lugar a dudas, mis hermanos, Moisés era el gran hombre de Dios. Ahora, recordemos que en el capítulo 1, lo que ya hemos enseñado en semanas anteriores, el escritor demostró la superioridad de Cristo sobre ¿quiénes? Sobre los ángeles, lo cual fue un problema para algunos judíos cristianos que estaban confundidos por la influencia de los gnósticos y algunos otros rabinos malintencionados. Y a esta altura muchos cristianos ya habían entendido verdaderamente Jesús es superior a los ángeles. Pero había otros que tenían otro problema. No podían entender cómo Jesús era superior a Moisés. Y es por esta razón que el escritor ahora aborda a Moisés. Aborda esta disposición de los judíos, o esta alta estima que tenían los judíos para Moisés. A ellos les era muy difícil despojarse de las tradiciones judías. Así como a nosotros nos es muy difícil despojarnos de las costumbres y viejas costumbres o usos y costumbres de nuestra vida pasada. Despojarse de la ley para descansar solamente en Cristo. Y para algunos, el gran peligro era que si no lograban salirse, mis hermanos, totalmente del judaísmo, las cosas se estaban poniendo más difícil cada vez. Había una persecución que ya hemos mencionado, esta persecución de Nerón, y esta se estaba intensificando. Si ellos no lograban verdaderamente afianzarse en Cristo antes de que la tentación arda, seguramente todos estos que no están afianzados en Cristo van a caer y van a retroceder y se van a perder para siempre. Entonces la carta llega en un momento muy oportuno para llamarles, así como está llegando esta exhortación a ustedes. Por esta razón, así comienza el escritor, confirmando a los hermanos en los primeros versos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Espíritu Santo está hablando directamente a estos cristianos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Con este llamado glorioso a la iglesia inicia su exhortación. Él les está diciendo, y esto es lo mismo que les dice a ustedes: ustedes son santos, ustedes han sido apartados por Dios,
Ustedes son miembros de una familia celestial, donde Jesús es el hermano mayor. Les hablo a ustedes quienes han recibido un llamamiento de lo alto. Llamamiento que otros no han recibido, pero ustedes sí. Y han sido transformados por su Espíritu, mientras a muchos otros los ha dejado perecer en sus caminos. Ustedes son totalmente una nueva creación. Ustedes son totalmente diferentes al resto. Ustedes son una obra maestra en las manos de Dios. Ustedes han recibido oídos espirituales para escuchar y ser convencidos de sus pecados. Les ha dado vista para ver a Cristo como lo más precioso, como lo más codiciable. Y les ha dado pies para correr a Cristo. Les ha dado fe, les ha dado arrepentimiento. Todo esto está implícito en estas sencillas palabras con las que se dirige el escritor a la iglesia. Él está diciendo, basta, mis hermanos, de mirar a Cristo con un ojo y con el otro de reojo al judaísmo. Vamos adelante y consideremos a Cristo. A ustedes les digo, considerad a Cristo. Considerad solamente a Cristo. Y esto les dice a ustedes también. La palabra considerad, mis hermanos, aparece al menos 11 veces en el Nuevo Testamento para demostrar ciertas intenciones del escritor al utilizarla. Por ejemplo, considerar implica atención, implica revisión continua, observar diligentemente los detalles, fijar la mirada atentamente. Significa hacerse preguntas a uno mismo. Considerar significa consultar, examinar, evaluar, aún argumentar y cuestionar. Esto significa considerar, pensar vez tras vez, de nuevo y otra vez, constantemente, que el pensamiento esté envuelto en uno mismo. Tiene la connotación de girar un objeto, de mirarlo por cada una de sus partes, de examinarlo, girarlo nuevamente y observar. La idea detrás de esta palabra es aplicar todo nuestro esfuerzo mental mientras detenidamente pensamos en Jesús. Observe con atención sus obras, observe con atención sus palabras, piensen y vuelvan a pensar, observen, gírenlo, cuestiónenlo, argumenten en contra de Él, pregúntense. Considerad a Cristo, está envuelto todas estas cosas. Permanezcan así hasta que puedan tener un entendimiento cada vez más completo. Descubran quién es Él. ¿Alguna vez ha tomado usted un pasaje de las Escrituras? Sea cual sea, toda la palabra es inspirada por Dios, es útil. Y lo ha llevado desde la mañana a su trabajo o a sus ocupaciones y le ha estado dando vueltas y vueltas preguntando a este pasaje qué es lo que me dice, meditando y meditando. ¿Lo ha hecho alguna vez? Bueno, esto es el llamado en esta mañana. Considerad. Esto es lo que implica esta palabra. Si usted no lo hace, mis hermanos, está pecando contra el Señor. Si usted no lo hace, por eso su fe es débil. Ahorita le vamos a dar más razones por las cuales digo esto. Mis hermanos, ¿sabe lo que es un animal rumiante? Estos son los animales que tragan sus alimentos, pero después los regurgitan. Esto es volverlos a la boca para continuar masticándolo. Lo vuelven a tragar y lo regurgitan nuevamente y continúan masticando el alimento. ¿Para qué? Para que sea totalmente digerible. Estos animales, si usted lo sabía, en el antiguo pacto eran considerados animales limpios, los que hacen esto, en la ley de Moisés. No obstante, había otros animales que eran considerados impuros, como los cerdos, que tragan y tragan y tragan. Usando esta característica, mis hermanos, podríamos decir que el rumiar de los alimentos es una de las cualidades que distingue a las ovejas de los cerdos.
La meditación cuidadosa del alimento espiritual distingue a los verdaderos creyentes de los incrédulos. El Salmo 39:3 dice acerca de David: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Mientras unos meditan en su alimento espiritual, los otros tragan y tragan Biblia. Pero eso no se traduce en una vida piadosa, santa y de obediencia, sino siguen tan impuros como al principio, a pesar de que saben y conocen las Escrituras. Esta es la gran diferencia entre ovejas y cerdos. El mensaje, mis hermanos, que Dios nos entrega cada domingo debe de ser seriamente considerado, meditado, observado, no simplemente tragado sin buscar su significado para nosotros. Esto es el sentido de la palabra considerar. Esto es lo que significa. Y el problema de estos cristianos judíos, mis hermanos, no era que habían escuchado muchos sermones o que habían escuchado pocos. De hecho, ellos habían escuchado las enseñanzas de algunos de los mismos apóstoles. Habían tenido la enseñanza directa de los apóstoles, pero ellos no la habían verdaderamente escuchado este problema. Ellos escucharon el mensaje, pero no consideraron las palabras del mensaje. No rumiaban el alimento que les era servido. Jesús utilizó esta misma palabra en Lucas 12:24. Recuerda cuando Él dice: considerad los cuervos. Y en otra parte dijo en Mateo 6:28: considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ahora, Él no estaba diciendo: observen y miren qué hermosos lirios, qué hermoso cuervo. Observen y aprendan qué significa esto para sus vidas. Hay un mensaje, hay una intención al considerar detenidamente en lo que yo les estoy llamando. Entonces el escritor de la misma manera nos dice a nosotros: consideren a Cristo. Consideren, fijen su mente en Cristo. Permanezcan allí. Allí permanezcan, es el mandamiento del Señor. ¿Qué es lo que ven? No veo nada. Aún no ves nada. Sigue así. ¿Qué es lo que ves? No veo nada. Sigue así. Compárenlo, examínenlo, estúdienlo, pruébenlo, gírenlo, denle vuelta otra vez, háganse preguntas, cuestiónenlo, pero aún no veo nada. Continúa hasta que veas. Considera al Señor Jesucristo. Pero es que se me olvida, toma nota. Hagan el uso de todo lo que esté a su alcance para aplicar su mente, para fijar su mente. Rumien su alimento espiritual. Rumiar nuestro alimento espiritual es el medio al que estamos siendo llamados. Y entonces serás considerado limpio. Hagan tal y como un químico, mis hermanos, cuando considera las medidas, los mililitros en la fórmula. Hagan como un matemático que está cautivado, está esclavizado en su mente hasta que descubra la solución al problema matemático. Albert Einstein, se sabe en la historia que 2 años traía esta ecuación, esta fórmula en su mente. Por eso desarreglado. Por eso dicen que lo conocieron, que a veces traía un zapato de un color y el otro de otro. No estaba pensando, su mente estaba cautivada en la fórmula. Y así pasaban años. De repente era entrevistado, dice un testimonio que estaba entrevistándolo, de las pocas entrevistas que tienen, porque no tenía tiempo para nada de eso, que de repente estaba ahí con él hablando y se paró y se fue, porque de repente se le vino algo a la mente y corrió a su laboratorio ahí de estudio y lo dejó. Su mente estaba cautivada. Entonces, mis hermanos, así hagamos nosotros. Hagamos de tal manera esto hasta que Cristo signifique todo en nuestra vida. Cuando
Cuando nosotros éramos niños, yo y mis hermanos y yo, mis padres nos regalaron unas laminillas que tenían una mezcla de colores muy extrañas, pero eran laminillas de 3D, no sé si usted las conozca. Pero estas laminillas 3D ocultaban una imagen, tenían una imagen oculta. Esta no se lograba ver a simple vista. Usted podría encontrar esa laminilla y ¿qué es este garabato de imagen? Podría haberla tirado, podría haberla despreciado cuando esta imagen, cuando esta laminilla ocultaba una imagen secreta que sería revelada en 3D. Nosotros, recuerdo que cuando teníamos estos, teníamos que fijar nuestra vista en esas laminillas. Teníamos que alejarlo, teníamos que torcer los ojos, e incluso hasta hacíamos ojos viscos. Buscábamos la forma de cómo descubrir esa imagen oculta. No sucedía a simple vista. Teníamos que ejercitar nuestra mente, teníamos que intentarlo de muchas maneras, hasta que de pronto a nuestros ojos resaltaba la imagen de un águila, de un lobo, de un delfín, etcétera, etcétera. Y era un orgullo para nosotros decirle a nuestros tíos que eran mayores, a ver, mírelo usted. Y ellos miraban y por más que le intentaban, no miraban nada. Ahí hay un águila. ¿Cuál águila? ¿Tú estás muy loco o qué? Pero para nosotros era una práctica que después podíamos tomar cualquier laminilla y mirábamos la imagen oculta en 3D. Y tomábamos sin ningún esfuerzo, porque habíamos ejercitado. Podíamos ver como un libro, de verdad. Habíamos ejercitado nuestra mente y podíamos mirar todas las imágenes. Le decíamos a mis tíos, mire, aquí hay un águila, aquí hay un lobo, aquí hay un delfín. Me estás cuenteando. No, de verdad, podíamos ver a través de las páginas. Así somos llamados nosotros. Consideren a Cristo hasta que cada vez que ustedes giren una página de la Biblia, vean al Salvador, vean a Cristo. ¿Pero por qué no lo ven? Porque no han ejercitado sus ojos espirituales, mis hermanos. Tomemos la oración para ver a Cristo. ¿Pero por qué no lo ven? Porque no han tomado la oración. Tomemos las escrituras. ¿Por qué no lo ven? Porque no han tomado las escrituras. Tomemos el sermón. ¿Por qué? Porque no lo están tomando. Tomemos la iglesia, un medio más de gracia que el Señor nos ha dado. No vemos a Cristo porque están siendo irresponsables, porque están dejando de congregarse. Tomen los libros. Participen de la cena. Busquemos en cada cosa a Cristo, en cada rincón. ¿Y por qué tienes tantos años y no puedes ver aún? ¿Por qué Cristo a tus ojos no es tan precioso y tan hermoso? A pesar de tantos años, mis hermanos, porque no estás considerando a Cristo. Has sido desobediente en esto. Jeremías 29:13 tiene una promesa y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es seguro, búscame de todo tu corazón. No me busques así como buscas un veipín en el cajón, que te da igual si no lo encuentras, consigo otro. Cuando esto hagas, podrás desear a Cristo y orar como David oró en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O como Pablo también expresó en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchos de nosotros, mis hermanos, transitamos la vida cristiana tal y como transitamos de nuestras casas a nuestros trabajos. A mí me ha pasado, y yo sé que a usted también, todos los días, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, durante días, semanas y aún años. Y si en el trayecto a mí me pararan, en el camino, me dijeran, ¿conoces por aquí una escuela de música? ¿Sabes dónde hay un servidor de agua? ¿O sabes dónde hay una academia de baile? No sé. Tantas veces quizás he pasado por ahí y no me había percatado de que había una en el camino. Voy tan centrado en el asfalto negro de mi camino, voy manejando y no sabía. De repente necesito hacer uso de alguno de estos servicios y digo, ¿dónde hay uno? Y no sabía que a las vueltas 3 cuadras para acá ya había uno. No tenía idea. ¿Por qué? Porque voy concentrado en el asfalto de mi camino. No voy, bueno, esto es solamente estoy usando, no estoy diciendo vaya bobeando mientras maneja. Solamente quiero sacar un principio, una ilustración. Así muchos nosotros, mis hermanos,
nuestra vida, en nuestra vida. Así transitamos en la vida cristiana. Vamos viendo el lado oscuro delante de nosotros. No nos percatamos de lo que nos rodea. Asimismo hemos hecho con Cristo años sobre el camino de salvación, años, y no se han percatado de su belleza, ni han contemplado a Cristo como lo más glorioso y lo más hermoso. Mira tu conducta, mira tu vida espiritual, mira tu piedad, y esto confirma mis palabras. Con cuánta sabiduría, mis hermanos, nuestro escritor exhorta a estos judíos cristianos. Algo similar hacían ellos. Ellos querían conducir hacia adelante, pero observando el retrovisor de su auto. Miraban hacia atrás al judaísmo, cuando el parabrisas de enfrente, el parabrisas de la gracia, era mucho más amplio para avanzar más rápidamente a su destino. Con cuánta sabiduría nos exhorta también a nosotros nuestro apóstol. Él sabía perfectamente que el problema de esta iglesia estaba en fijar sus ojos en las cosas de esta tierra. Sean persecuciones, decepciones, traiciones, dolor, etcétera. Ahí estaban enfocados, en lo negro de la vida. Así que la solución era precisamente lo contrario. Dejar de fijar sus ojos en eso para fijar y poner su mirada mucho más alto, allí donde está el Señor Jesús. Fijen su vida en el apóstol de nuestra profesión, Jesucristo, quien cumplió con su misión y que además es nuestro sacerdote, quien aún intercede por nosotros. Esta es nuestra gran necesidad hoy en día, mis hermanos. ¿Cuánto oramos por nuestros problemas? ¿Cuánto oramos por nuestras enfermedades? Estamos fijando nuestra atención en las circunstancias de nuestra vida, de esta vida temporal. Y es por esto, mis hermanos, es por la ausencia de esto, que muchos cristianos están débiles. Es por esto que muchos están enfermos. Es por esto que muchos se han vuelto inútiles y otros se están apartando bajo cualquier pretexto. Este pecado está detrás de estas acciones. Esta es la razón de tus preocupaciones y debilidad. Has dejado de considerar a Cristo. ¿Sabías? Quizás no lo sabes, pero hay hermanos aquí en la congregación que tienen los mismos problemas que tú tienes y no les pesan tanto. Hay hermanos aquí en la congregación que tienen problemas más grandes que los que tú tienes y estos problemas no los han apartado y no son tan grandes porque están considerando a Cristo. Y esa es la gran diferencia. Tienen un Dios más grande que sus problemas. La vida se está tornando muy difícil. Te es una carga muy pesada de sobrellevar. Tus problemas parecen no tener solución, todo sale mal. La desilusión y la depresión se vuelven tan normales y las tentaciones imposibles de resistir. Ustedes necesitan escuchar esto. Necesitan cultivar el deseo. Necesitan cultivar la concentración, la disciplina, la meditación. Necesitas ordenar tus tiempos, apagar todos esos ruidos y todas esas luces de colores que te distraen, para considerar solamente a Cristo y enfocar toda tu atención en Él. Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así comienza este capítulo, dirigiéndose a cristianos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Fíjese que él no está pensando que solamente los incrédulos hacen esto, que no consideran a Cristo. Él está pensando que son los cristianos los que son doblemente culpables de ser irresponsables, de considerar al Señor. El escritor está diciendo a sus lectores: ustedes son ciudadanos de los cielos. ¿Por qué se quieren aferrar a los símbolos, a los rituales, cuando tienen la realidad espiritual en sus manos?
Ustedes son ciudadanos de los cielos. ¿Por qué no dejan de pensar en las cosas terrenales? Aplaquen todo ese ruido, toda esa contaminación mental y concéntrense. Este era el temor de Pablo también en el 2 Corintios 11:3. Él lo expresó de la siguiente manera: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo, dice, que esto les acontezca a ustedes. Satanás, siendo tan astuto, de repente extravíe sus ojos a las cosas vanas. ¿Por qué se preocupa Pablo por los cristianos que ya están en el Señor? Si al final de cuentas ellos serán salvos. Porque la meta, mis hermanos, de nuestra seguridad no descansa en haber hecho una profesión de fe al principio, sino la seguridad de nuestra salvación consiste en conocer más y más a Cristo. Allí está la verdadera certeza de lo que es estar en Cristo, que cada vez tendremos más y más de Él. En esto gloríense, en que le conocen y le están conociendo. La palabra dice para que todo aquel que en Él cree. No dice para que todo aquel que en Él creyó y que hoy ya no. Pensar que puedo ser cristiano sin conocer más de Cristo es lo mismo que decir: el Padre ha despreciado la oración del Hijo cuando éste dijo: quiero que ellos vean mi gloria, la gloria que me has dado. Que descubramos toda su belleza, todo lo que Él es nuestro llamado supremo. Esta es la exhortación del Espíritu en esta mañana. No hagan lo que muchos hicieron en el pasado. Y esto es lo que abordará más adelante, como hemos leído. No hagan lo que estos hicieron por 40 años. Mucho tiempo entre el pueblo de Dios y permanecieron así. No hagan ustedes lo mismo. Aparten su mirada de estas cosas, de los problemas, de la persecución. Mantenga sus ojos fijos en Cristo. No necesitan más. Él es suficiente para todo. Le pregunto a usted, mis hermanos, mis hermanas, ¿disfruta usted de verdad su vida como cristiano? ¿Disfruta usted la vida cristiana? Se despierta en la mañana y dice: Señor, no puedo esperar a lo que vas a hacer hoy. Después de un día puede decir: Señor, tu comunión y tu presencia de verdad hoy fueron emocionantes. Anhela la llegada del día domingo. De hecho, hoy es el domingo, ¿no? Hoy es domingo, es el día del Señor. Es el día donde los cristianos se reúnen felizmente, donde se reúnen con expectativa para orar y escuchar la palabra de Dios. Este día, mis hermanos, es una diminuta porción en la tierra de lo que es el cielo en la eternidad, de lo que será el cielo en la eternidad. A la luz de esto y lo que este día pueda significarse para ti, ¿es el cielo a donde vas? ¿Es el cielo el lugar para ti? ¿Es el cielo el lugar donde quieres estar? Entonces responde esta pregunta pensando: ¿qué significa el día domingo para ti? Y encuentra las respuestas a todas estas preguntas anteriores. ¿Disfrutas a Jesucristo? ¿Le ha pasado alguna vez, ha sentido esas enormes ganas de gritar: Señor, te amo, gracias? Oh Señor, que yo pudiera continuar así desbordando en gozo como me siento hoy. Te adoro, te amo, Señor. Tú eres mío. Debemos disfrutarlo de esa manera, mis hermanos. Pero me temo, mis hermanos, que muchos de ustedes no disfrutan a Jesús. Al contrario, aun cuando la palabra puede dirigirse a ustedes como hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, viven o parecen desdichados, infelices, y no saben nada acerca de su gozo. Quizás piensan que lo único que el Señor hace es solo amonestar, es reprender y disciplinar. ¿Y cómo no va a hacerlo así? Yo recuerdo cuando era
que tenía alrededor de 16 y 17 años, mi mamá va a decir, otra vez me estás sacando ahí. Pero mientras yo permanecía en rebeldía, el cinto permanecía detrás de mí. Y hay veces que yo me ganaba, hoy reconozco, me ganaba mis cintarazos. Y a la media hora otra vez ya le había pegado al Dani, a mi hermano. Te acabo, Antonio, y no entiendes, ven para acá. Y si no vienes te va a ir peor. Entonces, muchos de nosotros así estamos con el Señor, mis hermanos. No percibimos a otro Dios más aquel que nos está disciplinando, pero porque continuamos en rebelión, continuamos en desobediencia. Y mientras esto no cambie, el tiempo de la disciplina tampoco ha terminado. De verdad. Cuando la disciplina es ejercida sobre los hijos del Señor, esta no termina hasta que produce un corazón tierno, un corazón humilde. Pero si te resistes y aún continúas, significa no he terminado contigo. Seguiremos tratando y disciplinando. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, para con el Padre. Y hallaréis descanso en vuestras almas. Necesitamos, pues, hermanos, considerar a Jesús, aprender de Él. Necesitamos aprender a disfrutarlo, a contemplarlo, a deleitarnos en Él, a gozarnos en Él, a buscarlo constantemente. Y hay muchas formas, mis hermanos, en las cuales usted puede ejercitarse en esto. La meditación personal de la palabra, la predicación de la palabra son los medios por excelencia, bendecidos por Dios para tener más y más de Cristo. Nos concentramos en tantas otras cosas, menos en extraer la miel y la nata del sermón para nuestra alma. El banquete de Dios está preparado. La ración de Dios para hoy está servida. No te desenfoques. No te desenfoques. Cuenta una anécdota, mis hermanos, de dos amigos que fueron, creo que es en Londres, andaban en Londres y tuvieron la oportunidad de entrar al Parlamento, donde está la reina Isabel. Tuvieron el gran privilegio de ser invitados y entrar al Parlamento. Y allí estaban, solamente fueron testigos de actos honoríficos y charlas y cosas como esas entre reyes. Y uno de ellos, al terminar la reunión, salió maravillado. ¿Miraste la corona de la reina?, le dijo. Parecía que estaba hecha de puros diamantes. El otro dijo, no me fijé. ¿Miraste cómo todos los hombres se acercaban con reverencia, con tal respeto ante la dignidad de la reina? ¿Miraste? No me fijé. Oye, pero ¿tú no miraste el ratón que se paró abajo de la mesa de la reina? Mis hermanos, estaba la reina frente a ellos y uno de ellos fijó sus ojos en un animal. Muchos de nosotros así estamos, mis hermanos. Por eso el apóstol advirtió, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos por otra parte y terminemos peleándonos por el color de las cortinas. ¿Quién escogió el color verde? ¿No? Por tanto, nosotros también, dice Hebreos el capítulo 12, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire con qué forma tan sencilla ilustra. Por aquí hay un hermano que es atleta, ¿no? Era atleta. Y usted sabe que si alguien va a correr hacia la meta, no puede enfocarse en el terreno o en los que vienen atrás. Si habrá de llegar en primer lugar a la meta, tiene que enfocar su mirada en la meta y no desviar su mirada. Lo glorioso de esto, mis hermanos, es que no se trata del que llega primero. Todos llegan, todos los que fijaron sus ojos en la meta. Y dice después en el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchos, mis hermanos, a estas alturas ya se habían deslizado, como dijimos en el capítulo 2:1.
Dice, atendamos las cosas, no sea que nos deslicemos. ¿Y por qué se deslizaron? Porque simplemente no hicieron nada. Simplemente no se esforzaron en la gracia. Estos hermanos judíos, al escuchar este capítulo 3, inevitablemente fueron llevados en sus pensamientos a pensar en Moisés y en Aarón. El judaísmo es mirar atrás, mirar a Moisés, el gran libertador del Antiguo Testamento, y Aarón es mirar al sumo sacerdote, al primer gran sumo sacerdote que tuvo Israel. Bueno, quito la palabra de gran, esto es de Jesús nada más. Ahora, este fue el primer sumo sacerdote. Aarón era el intermediario entre el pueblo de Dios, y todos los demás sacerdotes después de él tenían que proceder de este mismo linaje. Y a estos dice, y en el verso 1, pues al escuchar, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, sabían que ellos estaban siendo llamados a poner sus ojos muy alto. ¿Por qué? El oficio de apóstol y sumo sacerdote fueron los oficios más grandes, los oficios más elevados que Dios jamás haya instituido para su iglesia. No había un mayor oficio en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote. Y no había ni hay mayor oficio en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, que el apóstol. Y en Cristo se dice que existen ambos oficios. En ningún otro hombre se encuentran ambos oficios juntos. Solo Jesús es llamado apóstol y sumo sacerdote. Con esto nos está diciendo que la necesidad más profunda de la iglesia, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, siempre fue considerar a Cristo. En Cristo, mis hermanos, tenemos nuestras necesidades más profundas suplidas. Ningún hombre jamás pudo haber sido las dos cosas. Siempre se necesitaron varios, pero Jesús fue ambas cosas. Moisés pudo haber sido considerado muchas cosas, pero no un sumo sacerdote. Jesús es superior a Aarón, porque Aarón pudo haber sido sacerdote, pero no apóstol. Cristo es ambas cosas. Jesús es superior a Moisés porque como apóstol trajo un mejor pacto, y superior a Aarón porque como sacerdote trajo un mejor sacrificio. Ahora, con esto quiero terminar, mis hermanos, antes de que se canse más. Debemos dejar en claro la exhortación que el escritor nos está dejando aquí. Él dice considerar a nuestro apóstol. También dice sumo sacerdote, pero eso lo haremos más adelante porque el autor a los Hebreos vuelve a retomar el punto del sacerdocio y habla más en detalle. Pero vamos a hacer lo que nuestro texto nos está llamando. Él dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. Primero, debemos considerar a este apóstol porque su llamado como apóstol es superior a cualquier profeta en el Antiguo o apóstol en el Nuevo. Pues su llamado es trascendentalmente infinito y mucho más glorioso y mucho más grande. Cualquier profeta que fue llamado por Dios en el Antiguo Testamento fue llamado para dar testimonio acerca de Dios. Pero este apóstol, el Señor Jesucristo, dijo algo que volvió locos a los judíos, a los rabinos, a los sacerdotes. Él dijo en Juan 5:37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Se imagina lo que está diciendo? Todo profeta, todo apóstol dijo, esto es lo que dice Dios. Y él se atreve a decir, el Padre ha hablado de mí. Con esto Jesús nos estaba dando a entender que más que otro mensajero enviado por Dios al pueblo, Él era el mensaje que Dios había hablado en el pasado por boca de Moisés o de cualquier otro profeta. Esto lógicamente se deduce más adelante en el verso 39 de este mismo capítulo. Él dice, escudriñad las escrituras. Hasta este momento el pueblo de Israel tenía lo que los padres o los profetas de Israel les habían dicho. Y él dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo profeta, todo apóstol, toda visión, todo sueño, hablaban de mí.
Considerad, dice la palabra, a este apóstol. Su apostolado es superior porque Cristo como apóstol no puso el fundamento como los demás apóstoles. Él dijo: yo soy la piedra angular del edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo como apóstol recibió el Espíritu Santo en la plenitud, ni por mediación ni por imposición de manos. Se dice que toda la plenitud del Espíritu habitaba en Cristo. Como apóstol de Dios, no conoció la verdad ni los misterios ocultos de Dios por revelación, como lo fue con cualquier otro apóstol o profeta. Él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Yo soy el misterio revelado de Dios a los hombres. Jesús como apóstol fue mayor a cualquier otro, incluso mayor a Moisés en milagros. Porque de Jesús se dijo: cuando venga el Mesías, ¿hará más milagros? ¿Hará mayores milagros que este? Y jamás antes se había escuchado de milagros creativos como los que Jesús hizo. Todas las demás eran simplemente alteraciones de los medios naturales, pero Jesús hizo milagros de una nueva creación, como volver la vista al ciego. Sus ojos estaban secos y tuvo nuevos ojos. Eso es lo que está encerrado en esas palabras de los evangelios. Cualquier profeta del Antiguo o apóstol del Nuevo Testamento que hizo milagros, lo hizo en el nombre de Dios con oración y ruego. Jesucristo los hizo bajo su propio nombre, sin oración ni ruegos. Cualquier apóstol reconocía que la venganza es del Señor y ellos la dejaban al Señor. Pero también ellos reconocían que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en 1 Corintios 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. En el nombre de Cristo, en Él está. Los apóstoles reconocían que fueron llamados a reconciliar al pueblo con Dios. Así que dijeron ellos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo se presenta como aquel contra quien habían pecado y aún con la facultad de perdonar pecados. Bien, ¿qué hacemos, mis hermanos, con todo esto? Al considerar todo esto respecto a Cristo, Él dice: considerad a nuestro apóstol, Cristo Jesús. Contemplemos sus excelencias, mis hermanos. Esto exige un deber. Tenemos ahora la obligación de responder a su apostolado supremo. Y no existe posición neutral al respecto. Habrás de responder. Hoy habrás de responder negativamente o positivamente, pero hay una respuesta. Dios el Padre nos dijo claramente en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, consideremos seriamente, meditemos profundamente en estas verdades, que este Jesús ha estado en el seno del Padre. Quien conoce al Padre, ningún otro podría conocer, hablarnos con mayor precisión acerca de quién es Dios, más que el Hijo. ¿Acaso no le escucharías? Si Él ha sido enviado directamente por el Padre y se ha identificado como el Hijo, ¿cómo podríamos resistirnos al mensaje si el Rey ha enviado a su propio Hijo? Si Él es la piedra angular del fundamento, ¿en quién otro encontraríamos mejor fundamento para establecernos? Si la plenitud de la divinidad habita en Él, ¿no deberíamos estar más atentos a su consejo? Si de Él ha salido todo don perfecto, repartimientos para los hombres y dado la unción del Espíritu, ¿cómo no correríamos a Él para tomar gracia sobre gracia, la cual necesitamos desesperadamente? Si este Jesús ha venido con muchas señales y prodigios, ¿haríamos oídos sordos a aquel que ha confirmado su doctrina con milagros que jamás han sido hechos? ¿Acaso su jurisdicción para ejecutar venganza sobre los rebeldes no nos movería a vivir más obedientemente? Me temo, mis hermanos, que muchos de nosotros hemos hecho totalmente lo contrario.
pero quieras hoy tomar una decisión, mis hermanos, y esforzarte por seguir así, orar al Señor, dame la gracia para mantenerme. Esta es la intención final del escritor. Consideren a nuestro apóstol. Esto significa obedezcan a Cristo, quien es Señor de la iglesia y quien además cuida de sus almas. Crean en su palabra, porque Él es quien habita en el seno del Padre y ha dado a conocer todo su consejo. Recibamos con alegría a aquel a quien el Padre nos ha enviado, porque este es el deseo del Padre, como dijo en Mateo 21:37. Finalmente les envió a su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Considerar a Cristo significa confiar plenamente en Él como la roca sólida de nuestra seguridad eterna. En Juan 6:65 Jesús dijo: por eso es dicho que ninguno pueda venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que otros también conozcan y glorifiquen a este gran Salvador. Significa clamar con brazos extendidos: Señor, lléname de ti, porque de tu plenitud podemos tomar todos gracia sobre gracia. Es usar sus dones para su servicio y edificación de su iglesia, no para nuestro beneficio ni para nuestra exaltación. Es reverenciar por medio de escuchar su doctrina, la cual ha sido confirmada con milagros gloriosos. Y significa también temer la indignación de su ira. Mis hermanos, ustedes son santos. Ustedes han sido apartados. Ustedes son miembros de una familia celestial. Jesús es el hermano mayor. Les hablo a ustedes, mis hermanos, quienes han recibido este llamamiento de lo alto, que han recibido un corazón nuevo, que han recibido nuevos afectos. Considerad al Cristo. ¿No lo ves así? Fija tus ojos y permanece así hasta que Cristo signifique todo. Medita como David hasta que tu corazón arda dentro de ti. A ustedes, mis hermanos, hoy su palabra les ha dicho: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oremos.